Ajá, sí. ¿Y este qué es? Ese es para el retorno nada más, para nosotros. Ya. Esto es para los audífonos Sí, que salen por acá y este es para el... Si lo bajo ya no escuchamos nuestra sí. voz. Entonces ahí, detalles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hombres de Guerra Podcast. Aquí estamos otra vez en nuestro 9º episodio. Noveno episodio. Listos para darle y para comenzar con conversar sobre un tema muy bueno que tenemos el día de hoy. Así es. Al día siguiente, la vida después del caos. ¿De qué trata el día siguiente? De justamente ese escenario de vida donde uno ha sobrevivido a una gran pérdida, a un gran fracaso, a algo que no es del día a día. Uno puede tener pequeños problemas, incluido quizás hasta un despido laboral, ¿no? Una decepción amorosa por ahí liviana, qué sé yo. Pero me refiero a aquello donde la bomba ha caído, donde te levantas y lo que tienes a tu alrededor son nada más que escombros, pedazos de lo que un día fue tu vida. ¿Qué hacemos en ese día, al día siguiente del caos? De eso se trata. Como en la película esta de El día después de mañana, ¿no? El día después de mañana, claro. De esos tiempos del 2012 cuando el mundo se iba a acabar y todo Sí, queda un el 12 desastre. del 12 del 2012, la profecía maya y todo eso. Bueno, aquí hablamos obviamente de algo mucho más concreto y real que de una profecía maya. Y quizás aún mucho más profundo y de mucho más impacto. Porque cada individuo es un microuniverso. Yo le enseño, tú eres parte de mi equipo de líderes y les enseño a ustedes a que no evaluemos de inmediato la acción de la persona de por sí, sino que hay cosas que tomar en cuenta. Hay cosas que considerar. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué cosas ha estado enfrentando últimamente? ¿Qué disciplinas ha dejado de observar? Porque obviamente una vida disciplinada también es una vida que está mejor preparada para manejar un escenario de crisis o un escenario adverso. Entonces, yo mismo he aprendido eso a lo largo de mi tiempo, de años de consejería y de guía y de instrucción y de formación de liderazgo. He aprendido a considerar el universo que esta persona representa. Es hijo, es padre, es esposo, una serie de elementos que se consideran. Entonces, de esa manera, ¿no? Pero ahí estás, despiertas después de una tremenda pérdida, cualquiera que ésta sea, donde vienen todas las noticias en mancha, ¿no? Como decimos en Perú, en una sola, vienen todas y te dicen salud, finanzas, matrimonio, familia, hijos quizá. De alguna manera hay una multitud de malas noticias que llegan y destrozan nuestro mundo como lo conocíamos. ¿Qué hacemos en ese día? Nos despertamos, miramos a nuestro alrededor y solamente hay escombros de lo que un día fue. ¿Cómo lo manejamos? ¿De qué manera continuamos? Porque muchas veces no se siente uno como que continuar a qué, a dónde. Ya no tengo nada y es ahí donde es lamentablemente el escenario perfecto o el terreno fértil para ese pensamiento de muerte, ¿no? Entonces, algunos agarran y quieren acabar con su vida de manera inmediata, otros comienzan a adquirir conductas autodestructivas, el alcoholismo, las drogas, una vida desordenada y abandonada, son conductas autodestructivas. Sí. Pero y estoy hablando de los escenarios donde la persona ha pasado un tremendo caos, ¿verdad? Y está al día siguiente allí. ¿Qué hacemos en ese sentido? Y es un escenario que de alguna u otra forma todos enfrentamos. Sí, A diferentes escalas, pero todos enfrentamos el momento en el que todo es un desorden, pues, ¿no? O sea, miremos a donde miremos, todo es un desorden en la vida, en nuestras vidas. Y es como, creo que es como tener un cuarto desordenado, muy desordenado, que uno entra y dice, ¿por dónde empiezo? sí, o le prendo fuego a todo. Ajá, No, se acabó, estoy harto de esto. Ahora, lo que tú puntualizas es muy cierto y muy acertado al mencionarlo porque tú dices el caos que cada uno enfrenta según
su realidad, su personalidad, ¿verdad? Su entorno. Porque para mí el caos fue en el año 2005 ver que mi matrimonio se destruyó, que mi esposa se fue con otro hombre, que perdí mis finanzas, que vaciaron la cuenta del banco, que perdí lo que tenía ministerialmente hablando, y solo 2 meses o 3 meses después tuve una falla renal que casi pierdo el riñón derecho, no tenía finanzas, y estuve 3 semanas, si no me equivoco, con una bolsa conectada al riñón mientras drenaba sangre y dormí en un colchón en el piso de haber tenido todo. O sea, me quedé reducido a un colchón en el piso. Y mis 3 pequeñas hijas que compartían su camita, ¿no? Un camarote, una arriba y 2 abajo. Y eso era todo, básicamente. Entonces, en ese momento, pero puede ser que para otros el caos es simplemente pues no haber entrado a la universidad. Se esforzaron, estuvieron y le dieron duro a esos libros y se trasnocharon y papá y mamá tenían esta tremenda expectativa. Entonces se ha registrado, se han reportado casos de jóvenes que porque no entraron se han suicidado. Sí. O sea, ¿de qué manera eso se volvió un caos enorme en sus vidas que vieron que no valía más, que no valía la pena continuar con su vida? Entonces, ¿qué hacemos al día siguiente después de ese caos? Donde tu gran expectativa no se cumplió, donde el castillo se vino abajo como un castillo de naipes o como un castillo de arena. ¿Qué hacemos? Ese es el punto que quiero mencionar, manejar en este episodio, porque es importante saber, primero, entender la realidad de cada uno. Por eso sí es muy importante lo que tú mencionaste. Hay diferentes niveles. A veces miramos a otras personas y nos ha pasado, a mí me pasó, y digo, pero ¿por qué se complica tanto por eso? ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, que son débiles, son depresivos, son... No. Puede ser. Hay personalidades que no tienen una resistencia tan sólida como otros y que pueden pues derrumbarse ante, ¿no?, un examen que no se aprueba, un proyecto que no se cumple, un contrato de trabajo que no se da, en fin. Entonces, no estamos inmunes ninguno de nosotros a el caos, al sentimiento de la pérdida total, al despertar un día y sentir, aunque pueda que no sea totalmente cierto, pero sentir que nuestra vida está hecha a pedazos. Sí. Entonces tenemos que ser sabios en tratar eso. Yo soy un hombre de convicciones firmes, soy un hombre de disciplinas férreas, pero he aprendido a entender el beneficio que da, que trae, que transmite una palabra de aliento, un mensaje de esperanza, un tranquilo, sí puedes, vamos a trabajar en esto, sí puedes salir, sí puedes levantarte, sí lo puedes superar. Sí, el caos es diferente para cada uno. No solamente para los diferentes tipos de personas, sino también para el diferente tiempo que vivimos. También. Por ejemplo, yo ahorita que ya tengo 27 años, trato con adolescentes también, aquí en el contexto de Revolution. Sí. En mi casa, ¿verdad? Y con algún adolescente de mi entorno que me encuentre. Y cuando veo sus problemas, recuerdo que la magnitud de problemas que tienen también eran mis problemas cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Y el problema de un adolescente es que te rechazaron, que te dijeron que no, que la chica que te gustaba no te hacía caso, no te miraba. Y de alguna forma tú comienzas a sentir que por eso no vales, que por eso pues nunca vas a ser suficiente. Dicen que uno de los primeros grandes traumas de un hombre es cuando la niñita en la fiesta infantil le dice que no cuando lo saca a bailar. Entonces tú vas como un niñito animado de repente por tu mamá, por tu papá o por tus amiguitos y le dices, ¿quieres bailar conmigo? ¿Verdad? Eso para un niño que está en sus, no sé, 8 años, 9 años, 10 años, es todo un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Es toda una aventura. Es un acto heroico. Sí. Por supuesto. Y el momento que te dicen que no, sí. Trauma, ¿verdad? Sí. Emotional damage. Emotional damage. Y así es donde nos encontramos como que en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Claro. Y después llega un momento en el que tú mismo dices,
Todavía recuerdo cuando mis problemas eran emocionales, ¿verdad? Y ahora Claro, son financieros, ahora son familiares, ahora son, etcétera, cualquier otro tipo de caos. Pero en el momento que lo vives sigue siendo el caos. sí. Sigue siendo el caos. Ahora, la manera en que afectan tiene que ver también con la preparación que ese niño ha tenido en casa. Una de las cosas que yo aprendí con mi padrastro era a que, a que me deje de... Él tenía otra palabra, pero vamos a usar aquí la palabra sonceras, ¿no? Él decía, déjate de cojudeces, decía él, ¿no? O su otra frase, esas son, ¿no? Cojudeces, decía él. Levántate, ya, eres hombre, ¿no? Ahora, eso puede sonar ahora machista y como que, oye, pero eso es medio cavernícola. Pero la verdad es que eso me preparó a mí para la vida. O sea, yo puedo decir que mis años de niño débil fueron de hasta los 13 años, 14 años. Cuando me cambian de colegio y ya venía de ciertos traumas y caos en mi vida, ¿no? Y caos serio, ¿no? Alguien que hizo cosas muy desagradables sexuales conmigo cuando yo tenía 5. Luego ver, pues, esta adaptación en este nuevo hogar donde veo que mi padrastro y mi madre era un conflicto y había de por medio el alcohol y había la violencia verbal, ¿no? Y la violencia psicológica. Entonces, en medio de todo eso, yo era un niño súper inseguro. Ese era mi caos. No sabía manejarlo. Me cambian de colegio. Me sacan del colegio claretiano. Me ponen por un año en un colegio que parecía un reformatorio, aquí en Trujillo, donde en segundo año de secundaria pues había alumnos de 18, de 19 hasta de 20 años y yo tenía 14 y estos tipos eran pues a ver todos los nuevos, los chiquillos nuevos y yo era el pituquito, el blanquito, era el pituquito, el blanquito, entonces era oye ven pituquito, ven, tengo hambre, ¿qué vas a comer? ¿Qué me has traído? Y era así. Y yo tenía miedo. Yo venía de un entorno ya donde había sufrido bullying, pero en este colegio era mucho peor. Prácticamente, no quiero exagerar, pero era casi todos los tiempos de recreo, los recesos, donde alguien me golpeaba, sin nada. No tenía que haber provocado nada, simplemente iba caminando y alguien venía y ¡pum! En la frente o en la nariz y al suelo y me levantaba. ¿No? O sea, no había nada más, solamente me golpeaban por el puro gusto de golpearme, creo yo, porque yo era, entre comillas, el pituquito, ¿no? El que venía del colegio caro. Y así, entonces, hasta que un día me harté. Decidí manejar mi caos, pero manejarlo de la manera equivocada, ¿verdad? No, como digo, hay factores psicológicos que determinan las tendencias o la propensión de una persona, por ejemplo, a ser depresiva, a ser suicida, a ser agresivo, a ser criminal. Hay factores psicológicos que eso, bueno, los expertos en el tema lo saben, pero yo puedo decir definitivamente yo no tenía esa propensión a ser suicida. Sin embargo, a los 15 años casi me mato, porque estaba tan harto de mi vida, del caos en el que vivía, habiendo experimentado violencia con mi padre primero por los primeros 2, 3 años de mi vida, luego con mi madre, lo que pasó en familia, y un familiar que hizo cosas muy desagradables sexualmente conmigo, luego mi madre con mi padrastro, entonces yo venía con todo eso encima y yo constantemente oía a mi padrastro decir, el hombre que no sirve, si al menos en algo es hombre, acaba con su vida. Para no estar jodiendo la vida a otros, así decía. Entonces, eso era constante. Y yo, pues, era el inútil, el que nunca iba a poder entrar a una universidad. Este va a ser un delincuente. Conversaciones que yo escuchaba, que vale la pena decirlo ahora, todo está muy bien con él. Reconciliamos con mi padrastro, con mi madre, con mi padre, con todo el mundo. Muy bonito lo que sucede cuando entregas tus heridas y tus traumas y tus bestias internas al Señor. Sí. Entonces todo eso, ¿no? Y en este colegio que parecía un reformatorio, parecía un lugar de delincuentes, llegó un momento en que me harté. Decidí manejar mi caos. Yo recuerdo que llegué a casa después de un día en que me dieron duro, porque
por enésima vez, yo estaba comprando en la cafetería del colegio, que pues una hamburguesa y no recuerdo qué. Y estoy así recibiendo y veo que una mano aparece por aquí y se coge mi hamburguesa, ¿no? Sin ver, yo solamente solté un codazo así y le di aquí en el esternón al tipo. Ouch. ¡Pam! Y he volteado y ¡pim! Y lo veo morado en el suelo. O sea, el golpe que le di hizo que casi se ahogara. Entonces, ante esta reacción mía que yo mismo no esperaba de mí, yo lo quedo mirando así asustado y el tipo se levanta, era uno de los que tenía 18 años y me dio una maja, pues, me dio duro, se sumaron creo que uno o dos más y me dieron duro, paliza. Entonces llego a la casa, la ceja rota, la nariz rota, labios rotos, moretones en el cuerpo, en las costillas, porque fueron puñetes, patadas, fueron de todo. Entonces llego y recuerdo era la hora de almuerzo. Entro en la casa, voy al comedor y ahí están pues mi padrastro, mi madre y mis hermanos menores. Y la reacción de mi madre fue no querer levantarse seguramente atenderme, ayudarme. Y mi padrastro le coge el brazo y le dije, no, déjalo que se haga hombre. Ese fue mi tipping point. El punto donde dije, ok, aquí, o el breaking point, aquí tengo que yo tomar cartas en el asunto. Él era militar, entonces, la verdad que no recuerdo de dónde, creo que de él, no sé, pero yo me conseguí una chaveta, un cuchillo de esos que se abren, no los automáticos que abres así, ¿no? La afilé y me la llevé al colegio. Al colegio. Sí, al día siguiente. No intenten esto en casa, por favor. Por favor, estas son experiencias para que no las hagas tú. Y entonces, estoy hablando pues 84, ¿no? 1984, tenía 14 años. Y dicho y hecho, recreo. Oye, Pituquito, hoy tengo hambre. A ver. Entonces yo volteo y saco el cuchillo, la chaveta. Clic. Entonces he hecho un par de movimientos tontos y torpes. Y entonces ellos comenzaron a burlarse, los 3, 4 que eran. Oh, míralo, el chiquillo, mira el chiquillo. Y pues, verdad que ni siquiera vi de dónde, pero me quitaron. ¿Y cómo? Me quitaron el cuchillo, la chaveta de la mano. Yo dije, aquí me mata. Pero me agarran así por la cabeza, pero a manera de amistad, no para asfixiarme. O sea, así, ¿no? Tenían el brazo aquí encima. Y me dicen, ya, chiquillo, tranquilo. Vas a andar con nosotros. Y los otros le decían, oye, te sacó cuchillo. Sí, tiene, no, perdón, pero decían, tiene huevo, este chiquito tiene huevo, míralo. Y me comenzaron a enseñar a manejar el cuchillo y a manejar otras cosas, y por ahí comencé a consumir marihuana. Entonces lo que no había encontrado en casa, esa aceptación, eres uno de nosotros, lo encontré en ellos, lamentablemente, ¿no? Una gente que me enseñó a robar, que subíamos a los buses. Un sentido de pertenencia, una familia, ¿no? Ese es el punto. Cuando tú pasas el caos y al día siguiente del caos tú estás ahí, tú sientes que no hay nadie contigo. Sí. Porque de pronto y lamentablemente esa es la naturaleza humana. Y vamos a decirlo con todas sus letras aquí, lamentablemente en el mundo cristiano. Muy pocos son los que te ven en medio del caos y dicen, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? Dios no le está castigando por las puras, todos lo ven como un castigo de Dios y no saben que la vida es la vida y que muchas veces la vida se porta como una porquería. Pasa, ¿ok? Muy pocos son los que no hacen eso. Sí. ¿De qué a qué te refieres que no sé? Dijo, muy pocos son los que dicen que habrá pasado. O sea, es al revés, ¿no? Muy pocos son los que no dicen... que no se acercan a ayudar. Ajá. Muy pocos son los que no juzgan. La mayoría son los que juzgan. Entonces, yo digo, bueno, lean el libro de Job. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿No? El mismo Dios da testimonio de él diciendo, no hay otro como él. Y pasó, pues, desastres terribles. Entonces, yo tomé en mis manos el manejo de mi caos y me sentí en ese que pertenecía finalmente, esa aceptación, ese de, ¿no supiste? Ok, no te preocupes, ven, es así, mira. O sea, sonso, un manazo en la cabeza, o mocoso, es así. Así era. Entonces, comencé a andar con unos delincuentes que
me enseñaron a manejar el cuchillo, me enseñaron a carterear, me enseñaron a ser ya malo. Señor, un solcito, ¿no? Y si la señora pobre abría su cartera, que un sol trae acá, la monedero y lo que sea. Cuando uno pasa el caos, no está mal pedir ayuda. El problema con nosotros los hombres es que tenemos ese ego masculino, ¿no? ¿Y cómo estás, compadre? No, bien, estoy bien, y estás que te pudres por dentro. No estás bien. Quizás con esa persona que te pregunta, a lo mejor tú sabes que no es muy apropiada para compartir tu dolor, tu pena, tu frustración, pero busca a alguien. Yo, en este tiempo que venimos publicando, ¿no?, microcontenido en mi cuenta de Instagram, ha habido más de una persona que me ha escrito diciéndome gracias, llegó en el momento preciso, gracias, este mensaje llegó justo cuando lo necesitaba. Otros me dicen muy buen contenido, incluso una persona me dijo estuve a punto de matarme. Entonces esto a mí me llena de gozo porque yo estaba allí. ¿Me entiendes? He estado allí, no soy perfecto, he metido la pata, Dios mío, pero sigo de pie, sigo luchando. Y definitivamente hoy la versión de Dinko Zambrano de hoy es mejor que la de ayer, que la de hace un mes, que la de hace 6 meses. Entonces, la vida después del caos busca ayuda. No hay nadie. ¿Ok? Puede ser que a algunos no les guste esto, pero Dios siempre está disponible. Puede ser que algunos de nuestras audiencias, ok, respeto eso, no creen en Dios, qué sé yo, pero a mí me sirvió. Y no he sido un hombre débil y no soy un hombre débil. Dios no es una muleta. Dios es un elemento de misericordia cuando uno más lo necesita. Yo tengo aquí, no sé si después lo podrán ponchar, este tatuaje. Uy, para los que no les gustan los tatuajes. No sé si se ve completo. Ahí. Este es un águila tribal. Tatuaje tribal. Y tiene debajo el versículo Isaías, el pasaje de Isaías 40, 30, 31. Se volvió mi lema de batalla en los tiempos de crisis que pasé del 2005 hacia adelante, ¿no? Cuando mi ex esposa se fue con otra persona y me quedé solo con mis 3 hijitas y perdí el ministerio, perdí finanzas, perdí salud. Como te digo, una bolsa al riñón. Durante 3 semanas mis hijitas me ayudaban a levantarme del colchón en el piso. Entonces todo eso y el que dirán, ¿no? ¿Qué fue? Fíjate, dicen que, y dicen que, ¿no? Todas estas cosas. Entonces me hice este tatuaje de manera representativa, no como un talismán, que dice Isaías 40, 31, los jóvenes se cansan, los fuertes desmayan y caen, pero el que confía en el Señor cobrará nuevas fuerzas y con alas de águila volará. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es mi promesa, ese es donde yo me paro, ahí yo me paro firme ante los embates de la vida que he seguido enfrentando algunos y otros, y yo sé que no porque lo tenga tatuado, simplemente es mi manera de expresarlo. Les gusta a algunos bien, no les gusta a otros también, no me importa. Es mi vida y es mi testimonio delante de Dios. Y mi vida está trayendo esperanza a otras vidas, a quienes yo puedo decir, no importa lo horrible del caos. Estás en medio de un apocalipsis zombie, estás en medio de una pandemia de esas virales que matan a la gente disolviéndole los órganos, estás en medio, podemos hablar de películas de apocalípticas como tú quieras. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Creo que es Isaías 26, versículos 3 y 4, donde dice que aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor lo guarda en perfecta paz. ¿Y por qué usa la palabra perseverar? Porque tiene que ser intencional. Muchas veces son los momentos del caos y donde quedan solamente escombros de tu vida, donde tú no tienes ganas de abrir la Biblia. Vamos, hay que ser sinceros. Sí. No tienes ganas. Yo seguí haciéndolo porque me puse en modo automático. Tengo que, no, me muere ganas. No, tengo que. Y seguí leyendo, y seguí orando, y seguí funcionando de alguna manera, quizás en piloto automático. Pero eso me sirvió y me fue potenciando. Y internamente, quizás lentamente,
Pero de manera segura, eso me fue sanando y me fue potenciando para volver no solamente a ponerme de pie, para volver no solamente a continuar en la pelea, sino para hacerme mejor. La versión que vemos del hombre en Isaías 40, 30, 31, ¿no? Lo que tengo aquí tatuado, es la versión de un hombre mejorado, ¿no? Los jóvenes se cansan, los fuertes desmayan y caen, pero los que confían en el Señor cobrarán nuevas fuerzas y con alas de águila volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ok, ahora, eso no es una traducción, no es una aplicación literal de que ándate caminando de aquí a la siguiente 40 millas, anda nomás, no te vas a cansar. No, está hablando de la batalla del alma, del conflicto mental, de esos asaltos a la mente, donde sientes que tu vida ya no vale. Ok, hay esperanza. Ese es el mensaje. Cuando se siente que el ataque es interminable, Sí, pues. que el problema es interminable o que no tiene solución. Y más de una vez uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Sí. Sí, pues, exactamente. ¿Cómo salimos de eso? Perseverando y creyendo. Para mí, la vida tiene sentido cuando hay algo más grande que yo mismo, por lo cual debo luchar, por lo cual debo vivir. Y entonces uno puede ser, mis hijos. No, puede ser, pero ¿y si no? Mi esposa. ¿Y si no? Aquello por lo cual yo lucho es el llamado de Dios en mi vida. A ese llamado yo le doy toda mi vida. Y de eso lo único que me va a detener, o sea, va a hacer que yo deje de hacer eso, es que yo muera. No amigos, no familia, no dinero, la abundancia o la escasez de este, no la salud, sino que yo muera. Entonces ahí dejaré de responder al llamado de Dios en mi vida. Es algo mucho más grande que yo y mucho más grande que mis circunstancias. Y vale la pena. Conozco personas que han perdido un hijo y que parece que su vida se hubiese terminado. Sí, pues. Y su dolor es real. Sí, no, definitivamente. Nadie minimiza ese dolor. No. El dolor es real, como el dolor de lo que yo conté, ¿no? La pérdida de una mujer a la que yo amaba. Y sin embargo, inesperado completamente. La pérdida de un ser amado, como tú mencionas. Pero estamos en el día siguiente después del caos. ¿Qué hacemos? ¿De verdad ya no vale la pena vivir? ¿De verdad debo volverme ese trago amargo para todos los que se acercan a mí? Ese escenario depresivo para todos los que se acercan a mí? ¿O puedo yo tomar mi dolor y ponerlo en las manos de Dios y que Él lo vuelva una obra de arte? Y que los que miren mi vida, o sea, la vida de la persona que ha pasado, cualquiera que sea el caos, digan, wow, mira, ella, él, ellos pasaron esto y mira cómo están. Si él pudo, yo también. Entonces, eso para mí vale la pena. Hace que valga la pena todas las lágrimas que uno derrame, las aparentes pérdidas que uno sufra, vale la pena. Hay una escena muy brava en Guerra Mundial Z, la película, después de que están saliendo de Israel en el avión y el avión se estrella y ellos por algún milagro semi-mágico no mueren, ¿verdad? No sé. Él y la soldado que iba acompañándolo, y quedan inconscientes y se despiertan en un laboratorio, ¿verdad? Que es el laboratorio donde estaban las curas. De alguna manera llegan ahí. Y Brad Pitt, que es el que protagoniza el personaje, se levanta y él está preocupado por su familia, ¿verdad? Que ha dejado en el arca esta donde están todos. Y llega un momento en que tienen un conflicto con uno de los doctores, de los científicos que están ahí. Le dices que no entiendes, tengo a mi familia allá que me está esperando. Es como que le dice, tú no tienes nada que perder. No, él le dice, ¿usted tiene familia? Le dice al doctor, no tengo familia. Así es. Claro. Ajá, sí. Claro, por eso, yo sí. Entonces no me va a entender. No me vas a entender. Y el doctor le dice, no tengo familia porque perdí a mi hijo, perdí a mi esposa. Así es. Fueron mordidos por un zombie, ¿verdad? Y murieron. Entonces, cuando uno entiende, porque ese es el momento en el que él es llamado a la causa, ¿verdad? Que es la trama de la película, a la causa de la salvación mundial de la humanidad, en este escenario. Claro. Cuando uno entiende que hay algo que traspasa las fronteras de sí mismo, de las personas que ama o del entorno en el que vive,
que es llamado a algo mayor, a algo más grande que sí mismo, Exactamente. las condiciones se reducen o se eliminan. Llega un momento en el que se eliminan, ¿verdad? Cuando un hombre es llamado a un objetivo mayor, a un objetivo que va a traer esperanza, salvación a muchos. Esperanza. Es esa la razón por la que yo creo que los discípulos directos del Señor Jesús, ¿verdad? Sus 12 apóstoles, lo dejaron todo. Y uno de ellos, Pedro, que era como que el principal de los que estaban ahí, le dice en una ocasión, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? Y no se lo dice como que quejándose del Señor, claro, ¿no? O sea, ¿qué nos vas a dar? Simplemente le dice, nosotros lo hemos dejado todo. Él más estaba preocupado por si ellos calificaban. Cierto. ¿Verdad? Sí. Y Jesús le dice, sí, y por eso tendrán su recompensa. Así habían es. dejado familia, habían dejado casas, habían dejado sus trabajos, Sí, bueno, por perseguir la causa. Y eso es algo que, mientras uno no llega al punto del caos, y como, mientras no llegas a ese punto no se valora. No. No se valora como debería. Y a veces yo creo que Dios permite esos escenarios de caos para que valoremos lo que Él nos ofrece. Definitivamente mi vida en Cristo tiene un antes y un después. Estando en Cristo, antes de el divorcio y la pérdida total, y después de se cambió completamente. No tengo miedo a la pérdida, no tengo miedo a si mañana este hermoso ministerio y organización que tenemos desaparece. Lo hago por Él. Vivo para Él. Espero que no. Claro. No sé, queremos que no, que no haya un día una traición o qué sé yo. Pero la causa que nos ha llamado, como tú dices, el propósito al que nos ha llamado, yo lo entiendo mucho mejor hoy. Mi vida trae esperanza. En ese escenario tan especial, ¿no? Pérdida total, dolor, abandono, heridas desde pequeño. O sea, si Dios pudo tomar un desastre como yo y volverlo en algo útil, puede hacerlo también con otras personas. Hay esperanza. Así es. Entonces, la receta para la vida al día siguiente después del caos es, por favor, busca ayuda. Si quieren escribirme a mí a mi Instagram, háganlo, conversemos, podemos hacerlo. Hay un equipo aquí de hombres que pueden ayudar a otros hombres que estén pasando la vida después del caos. Segundo, primero busca ayuda. Segundo, encuentra, y si no lo puedes hacer, podemos ayudar con eso, pero encuentra un objetivo mayor que tú mismo. Encuentra algo por lo que valga la pena seguir viviendo, y te aseguro que sí lo hay. Están a nuestro alrededor. Yo volteé a mi alrededor en ese caos, al día siguiente de ese caos, cuando yo estaba en esa clínica, operado recién, y me llega este mensaje que me dice, me voy, de mi ex esposa, lo siento, pero me voy para no volver más. Al día siguiente de eso, cuando salí de alta de la clínica, llego a casa y veo a mis 3 pequeñitas. El objetivo eran ellas también. Tenía que seguir funcionando. Tenía que mantenerme de pie o levantarme por ellas. No podía dejar a mis gemelas de 5 y la menor de 2 años, 3 chiquititas, simplemente en el caos oscuro y total, solamente porque papá se quebró, porque mamá se fue, entonces ahora papá anda borracho. No, me ajusté bien los pantalones, me aseguré bien las berenjenas y tuve que hacer el doble, triple, quíntuple de esfuerzo para mantenerme funcionando y transmitirle en medio de ese caos a estos 3 tiernos corazoncitos: tranquilas, hija, todo va a estar bien. Encuentra algo que sea más grande que tú, más grande que tu dolor, más grande que tus lágrimas, más grande que tu autocompasión, más grande que tu miseria en la que solamente te estás lamiendo las heridas. Encuentra algo más grande, siempre hay algo más grande. Y si no está en tu entorno inmediato, puede estar en el entorno segundo, tercero, cuarto, pero hay alguien que necesita. Y con quien tú o para quien tú puedes ser una diferencia para el bien. Y tercero, definitivamente, lo que hemos venido hablando en otros escenarios, ordena, evalúa.
¿Qué tienes? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Hemos hablado en otro de los episodios. De pronto descubres algo en ti que nunca jamás pensaste que había. Que yo lo descubrí después de ese caos. ¡Wow! Oye, puedo traducir libros, no lo había pensado jamás, ¿no? Y otras cosas. Y definitivamente, sobre lo cual se debe cimentar todo esto, que es Dios guiando la barca. El ejemplo del Señor cuando iba con sus discípulos y la barca pues estaba sacudida para acá y para allá y él estaba durmiendo. Y los discípulos trabajando como locos para que no se hunda la barca porque el agua entraba más rápido de lo que ellos podían sacarla. Hasta que uno se desespera y le dicen, despiértate, no tienes cuidado, estamos a punto de ahogarnos. Y el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Aguanta, estamos que nos ahogamos, ¿por qué tienen miedo? Porque si el Señor está en la barca, nos va a llevar a una orilla firme. No importa lo que esté pasando en el momento, si el Señor está al mando de la barca de nuestra vida, vamos a llegar a puerto seguro. Y hay un punto muy interesante también en esa misma historia, es que unas horas atrás, cuando suben a la barca, el Señor les dice, vamos al otro lado. Exactamente, mira. Lo cual es una promesa. Es una promesa. De Dios, ¿no? O sea, Dios dice, vamos al otro lado porque vamos a llegar al otro lado. Exactamente. Sí, especialmente si eres una persona que tiene promesa de Dios en su vida, olvídate, no te escapas. No, se va a cumplir. Sí. Se va a cumplir. Si eres hijo de pastor, si eres alguien que nació, creció en la iglesia, si eres alguien que tiene familiares que conocen de Dios y que tienen esas promesas sobre tu vida, olvídate, Dios va a encontrar la forma de... Así es. A las buenas o a las malas. Sí. Con alegría o con dolor, pero de rescatarte de ese destino infame y oscuro que te espera si no estás con Él. Exacto, exacto. Y esa promesa se extiende a todos. El Señor es un Dios de esperanza. Él da esperanza. Él no quiere la pérdida del ser humano. Él extiende compasión, misericordia, medios y caminos de restauración. Él quiere acercar así al desterrado, dice la Biblia. El Señor quiere acercar así al desterrado. No quieres. Hay un momento en el enojo de Dios, sí, hay un momento en la disciplina, pero Él disciplina como padre, como el padre que disciplina a su hijo, para el bien, no para destruirlo. Para restauración. Para restauración, exacto. Entonces, hay esperanza. Así es. Ese es el mensaje, creo yo, que si en medio del caos, al día siguiente después del caos, solamente ves escombros, te vas a desesperanzar. Hay algo más. Todavía está por escribirse un capítulo con una gloria mayor, con un propósito mayor. Sí. Soy leyenda. Tu perrito. Mucha película, tu compadre. Y tengo más ejemplos. Yo sé, tú podía ver los nombres ahí. Capitán América cuando se queda solito frente al ejército de Thanos. Buenísimo. Buenísimo. Sí. ¿Cerramos ahí? Cerramos ahí. Una vez más, gracias por conectarte a este episodio de Hombres de Guerra Podcast. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida y que puedas compartirlo con alguien que también lo necesite. Así es. Y gracias por escucharnos una vez más. Ya saben, síganos en las redes. Estamos para servirles. Estamos para servirles.